Dios les bendiga. Hola hermanos y amigos, gracias por estar aquí y acompañarnos una vez más. El tema que vamos a compartir hoy es las ciudades más pecaminosas de la Biblia y cómo Dios las destruyó. Fuego cayendo del cielo, murallas cayendo sin un solo golpe de ariete, un imperio entero reducido a ruinas en una sola noche. La Biblia no evita el tema del juicio. Hoy vamos a recorrer 4 ciudades que Dios destruyó, no por capricho, sino por algo específico que cada una representa. Y al final, vamos a ver por qué la cruz de Cristo es la única razón por la que tú y yo seguimos de pie. Empezamos con la más conocida, Sodoma y Gomorra, en Génesis 19. El texto dice algo que casi nadie lee con cuidado. Dios le dice a Abraham: el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha aumentado, y su pecado se ha agravado en extremo. La palabra hebrea para clamor es tza'aká, el mismo grito que Israel dio en Egipto bajo la esclavitud, un grito de víctimas, de sufrimiento acumulado que llega hasta el cielo. Sodoma no cayó solo por pecado privado, cayó porque su maldad ya estaba lastimando activamente a otros. Abraham intercede. Le pregunta a Dios si perdonaría la ciudad por 50 justos. Luego 45, 30, 20, 10. Dios acepta cada número. Y al final, ni siquiera 10 personas justas se encuentran en toda la ciudad. 2 ángeles llegan con apariencia humana. Lot los recibe en su casa. Y esa misma noche, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo, rodean la casa exigiendo abusar de los visitantes. Ese detalle es clave. No es la corrupción de unos cuantos líderes. Es una ciudad entera, sin ningún filtro moral que quedara en pie. A la mañana siguiente, los ángeles sacan a Lot y su familia. Y el texto dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La esposa de Lot mira atrás y se convierte en estatua de sal, un recordatorio permanente de lo que significa aferrarse a lo que Dios está juzgando. Ahora, aquí viene algo que rompe el patrón, y por eso es tan importante mencionarlo. Nínive, capital del imperio asirio, era conocida por su crueldad. Dios envía a Jonás a advertirles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás no quiere ir. Huye, termina en el vientre de un gran pez, y solo después obedece. Y aquí está el giro: Nínive se arrepiente. El rey se quita su ropa real, se sienta en ceniza, y ordena ayuno para toda la ciudad. El texto dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive no fue destruida ese día. El patrón bíblico no es Dios busca destruir ciudades, es Dios advierte, y la respuesta determina el resultado. Sodoma no tuvo ni 10 justos que intercedieran. Nínive, entera, se volvió. Un siglo después, Nínive volvió a su crueldad, y el profeta Nahum anuncia su destrucción final, que ocurrió cuando babilonios y medos arrasaron la ciudad. La misericordia recibida no fue permanente porque no se sostuvo. Babilonia aparece en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el primer y el último libro, y siempre representa lo mismo: el orgullo humano que intenta alcanzar a Dios por sus propios medios. En Génesis 11, la humanidad construye una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos un nombre. Dios confunde su lenguaje y los dispersa. Esa ciudad se llamó Babel. Siglos después, Babilonia se convierte en el imperio que destruye Jerusalén y el templo, llevando a Judá al exilio. Daniel capítulo 5 cuenta el momento más dramático. El rey Belsasar organiza un banquete usando los vasos sagrados robados del templo para brindar a dioses falsos. En medio de la fiesta, aparece una mano que escribe en la pared del palacio las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel las interpreta: Dios ha contado los días del reino de Belsasar y los ha hallado terminados. Ha sido pesado en balanza y hallado falto. Esa misma noche,
Belsasar fue muerto, y el imperio babilónico cayó ante los medos y persas. Y en Apocalipsis, Babilonia reaparece como símbolo profético de todo sistema humano que se exalta contra Dios. El orgullo que se cree autosuficiente, que usa lo sagrado para su propio beneficio, termina pesado en la balanza y hallado falto. Si ves estas historias juntas, aparece un patrón que casi nadie conecta. Sodoma cayó por maldad, sin freno ni justos que intercedieran. Nínive se salvó, temporalmente, por arrepentimiento genuino. Babilonia cayó por orgullo que se exaltó contra lo sagrado. En los tres casos, Dios no actúa de la nada. Primero advierte. El juicio bíblico casi nunca llega sin aviso. Llega después de que la advertencia fue ignorada, o llega detenido cuando la advertencia fue escuchada. Y aquí está la razón por la que esto no es solo historia antigua. Jesús mismo mencionó a Sodoma directamente. En Mateo 11, dijo que sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ciudades que vieron sus milagros y no se arrepintieron. Eso es impactante. Hay grados de responsabilidad según la luz que cada quien recibió. Sodoma no tuvo a Cristo predicando en sus calles. Nosotros sí tenemos su palabra completa. Pero aquí está la buena noticia. Segunda de Pedro capítulo 2 dice que Dios, el mismo que juzgó a Sodoma, también sabe librar de tentación a los piadosos, usando a Lot como ejemplo de alguien rescatado, no por su propia justicia perfecta, sino por la misericordia de Dios. Y Romanos 5 lo dice de una forma que conecta todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misma balanza que pesó a Belsasar y lo halló falto, esa misma justicia de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Él cargó el peso del juicio que nosotros merecíamos, para que quien confía en Él no tenga que enfrentar Sodoma, ni Babilonia, ni el juicio final por su propia cuenta. 4 ciudades, varias advertencias, y un mismo Dios que prefiere la misericordia sobre el juicio cuando hay arrepentimiento genuino. La pregunta que deja este recorrido no es solo histórica, es personal. ¿En qué ciudad estás viviendo tú? ¿En la que ignora la advertencia o en la que responde a tiempo? Si este estudio te ayudó a ver estas historias de una forma nueva, guárdalo. Compártelo con alguien que necesite ver que el juicio de Dios y su misericordia siempre caminan juntos.